El sol caía a plomo sobre el desierto de San Mateo. No había una sola nube, el aire quemaba como fuego invisible. En medio de esa inmensidad árida, una pequeña choza de barro resistía, casi por milagro. Allí vivía Emiliano, un niño de 7 años, delgado, con ojos grandes llenos de un dolor silencioso. Su madre había partido víctima de una enfermedad y su padre desapareció buscando trabajo sin jamás regresar. Emiliano había aprendido a sobrevivir solo, bajo ese cielo abrasador que parecía devorar hasta la esperanza. Ese día, con los pies descalzos y los labios partidos, caminaba buscando un poco de sombra, pero no había nada, salvo el ardor del suelo que quemaba sus plantas. De pronto, se detuvo al lado de un arbusto seco, el único que ofrecía una sombra diminuta. Se arrodilló, levantó los ojos al cielo y susurró con la voz rota: «Dios, solo un poco de sombra, por favor». El silencio fue su única respuesta. Las lágrimas resbalaron por su rostro polvoriento, pero Emiliano no se rindió. Se levantó y siguió caminando hasta un pozo lejano, arrastrando un cántaro resquebrajado. Cada paso era una batalla contra el calor infernal. Al llegar, tiró de la cuerda con sus últimas fuerzas. El agua bajó por su garganta como un suspiro de alivio, pero la fatiga lo venció y cayó de rodillas. Al regresar a su choza, el interior era un horno. Se tumbó en su esterilla, abrazando un retazo de tela que aún conservaba el aroma de su madre. «¿Por qué me dejaste solo, mamá?», susurró. Afuera, el viento caliente silbaba como una respuesta triste. Esa noche, mientras el calor persistía, Emiliano abrazó su manta delgada, deseando que alguien o algo lo protegiera de ese sol inclemente que parecía nunca ocultarse. Al amanecer, Emiliano se levantó con los ojos hinchados. Afuera, el sol ya comenzaba su reinado implacable. Cuando abrió la puerta de su choza, algo inesperado apareció a lo lejos. Una figura caminaba lentamente sobre el sendero polvoriento. Un hombre alto, delgado, con una larga barba blanca y un bastón de madera. Sus ropas estaban gastadas, pero sus ojos transmitían una paz inexplicable. Emiliano se quedó quieto, con el corazón latiendo fuerte. Nadie pasaba jamás por allí. El hombre se acercó despacio, deteniéndose frente a él. «¿Vives aquí solo?», preguntó con voz serena. Emiliano asintió, sin soltar la tela de su madre. El anciano sonrió con ternura y se sentó sobre una piedra, como si hubiese esperado ese encuentro durante años. «¿Cómo te llamas, pequeño?», preguntó el anciano, mirándolo con una profundidad que atravesaba la tristeza de Emiliano. «Emiliano», respondió el niño, apenas en un susurro. El hombre asintió con dulzura. «Nombre de quien resiste». Sacó de su bolsa un pequeño pan envuelto en un trapo limpio. Se lo ofreció con manos firmes y seguras. Emiliano dudó al principio, pero el hambre era más fuerte. Tomó el pan con dedos temblorosos y dio un pequeño mordisco. Era suave, dulce, casi irreal. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El anciano lo observaba en silencio y entonces habló: «Dios nunca abandona a un hijo que clama con el corazón». Aquellas palabras encendieron una chispa en el alma del niño, una esperanza que parecía dormida desde hacía mucho tiempo. Al atardecer, ambos se sentaron frente a la choza de barro. El cielo ardía en tonos naranjas y rojizos, como si el propio firmamento estuviera en llamas. El anciano comenzó a contar historias. Hablaba de esperanza, de milagros, de fe. Emiliano escuchaba absorto, con los ojos brillantes. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía invisible. «¿De dónde viene usted?», preguntó el niño, curioso. El anciano solo sonrió. «Vengo de donde las oraciones son escuchadas». El pequeño frunció el ceño, sin comprender del todo.
pero no insistió. Algo en la presencia de aquel hombre le traía una extraña paz, como si las palabras no fueran necesarias para sentir que todo estaría bien. Esa noche, Emiliano durmió profundamente. No fue el calor quien lo venció, sino una sensación nueva de compañía. Afuera, el anciano descansaba recostado contra la pared de barro, con su bastón al lado y el sombrero cubriéndole el rostro. El viento caliente soplaba, pero no parecía molestar al visitante. En la madrugada, Emiliano despertó, miró al anciano dormido y con ternura tomó su manta fina y la colocó sobre él. El hombre no se movió, pero una leve sonrisa apareció en su rostro, como si estuviera consciente del gesto. El niño regresó a su estera, con el corazón más liviano. Por primera vez, sus sueños no fueron de abandono, sino de un abrazo cálido bajo la sombra fresca de un gran árbol. Si estás viendo este video y amas a Dios, suscríbete ahora mismo. Únete a los que creen que el cielo escucha nuestras oraciones, recibe paz eterna y bendiciones. Con los primeros rayos del sol, el anciano se levantó temprano. Reunió algunas ramas secas y encendió un pequeño fuego frente a la choza. Preparó un caldo sencillo, mezclando raíces y los pocos granos que Emiliano aún guardaba. El niño se sentó a su lado, observándolo en silencio. Cuando uno comparte lo poco, Dios lo multiplica, dijo el hombre mientras removía el caldo. Emiliano sonrió por primera vez en mucho tiempo. Ya no sentía el vacío brutal de la soledad. Juntos comenzaron a limpiar un terreno detrás de la casa. «Aquí habrá algo hermoso», dijo el anciano mientras cavaba con las manos. Emiliano, sin entender del todo, se arrodilló a su lado y comenzó a ayudar. Sentía que sembrar algo en esa tierra ardiente era también sembrar algo dentro de su propio corazón. Días después, mientras cavaban, el anciano alzó la vista al horizonte. «Escucha, hijo», susurró. Emiliano levantó los ojos y lo vio. Una brisa diferente agitaba el aire. Pero esta vez no eran nubes ni lluvias lo que se acercaba. A lo lejos, sobre la colina, asomaba un pequeño brote verde, una planta joven que comenzaba a alzarse hacia el cielo abrasador. «¿Qué es eso?», preguntó Emiliano asombrado. «Es el comienzo», respondió el anciano. «Donde hay fe, la vida siempre encuentra camino». El niño apretó sus manos sucias contra el pecho. Por primera vez sentía que algo sagrado estaba ocurriendo, algo más grande que él mismo. Cada mañana, Emiliano corría al terreno detrás de la choza para observar aquel brote. Día tras día, la pequeña planta crecía desafiando el calor implacable. El anciano lo acompañaba, guiando sus manos para cuidar las raíces, cubrirlas de tierra fresca y protegerlas del sol brutal. «La fe es como este árbol, Emiliano», decía el hombre mientras le enseñaba. «Crece donde parece imposible, pero solo si uno la riega con esperanza». Emiliano lo miraba con ojos brillantes. Por primera vez no sentía miedo del futuro. Esa sombra diminuta prometía un refugio donde antes solo había fuego. Y mientras el árbol crecía, algo dentro de su pecho también lo hacía. Una tarde, mientras compartían un caldo bajo el cielo rojo de San Mateo, el anciano lo miró fijamente. «Prepárate, hijo, pronto este lugar será transformado». El viento cambió de dirección. Una brisa suave acarició el rostro de Emiliano. El sol, por un instante, pareció menos feroz. «¿Vendrá más vida?», preguntó el niño ilusionado. «¿Vendrá sombra? Vendrá alivio», respondió el anciano con una sonrisa profunda. «Y cuando el alma descansa bajo la sombra de Dios, el corazón florece». El niño cerró los ojos, respirando hondo. Esa noche, mientras el viento danzaba entre las ramas jóvenes del pequeño árbol, Emiliano supo que el milagro ya había comenzado.
Pasaron las semanas y el pequeño árbol, como por obra celestial, crecía con una fuerza inexplicable. Sus hojas verdes y frescas comenzaban a extenderse, proyectando una sombra que cada día cubría un poco más la tierra reseca. Emiliano, con los pies descalzos sobre la arena todavía caliente, estiraba sus brazos y se recostaba bajo esa primera franja de sombra, como si estuviera siendo abrazado por el propio cielo. «Mira, abuelo», le decía al anciano, quien sonreía en silencio. «Dios está cumpliendo mi oración». El hombre asintió con los ojos humedecidos. «Nunca hubo oración pequeña, hijo. Cuando el corazón clama con fe, el cielo escucha incluso los susurros». Una noche estrellada, Emiliano despertó por un leve crujir de las ramas. Salió de la choza y vio cómo el viento suave mecía las hojas del árbol, creando un murmullo como si los ángeles mismos estuvieran cantando. El anciano apareció detrás de él, colocando una mano cálida sobre su hombro. «Escucha, Emiliano, ese es el sonido de la promesa cumplida». El niño lo miró sin decir palabra, pero su alma gritaba gratitud. En su interior, algo profundo le susurraba: «Ya no estás solo». Esa noche, bajo las estrellas y la nueva sombra del árbol, Emiliano durmió con una paz que jamás había conocido. Por primera vez, el calor no era su enemigo. Ahora el desierto tenía un refugio y su alma un hogar. Si crees que Dios siempre envía sombra en medio del calor más duro, suscríbete ahora. Este canal es para los que confían en los milagros invisibles que transforman vidas. Con el paso de los días, el árbol no solo ofrecía sombra, sino también frescura y vida. Pequeñas aves comenzaron a anidar entre sus ramas y la tierra alrededor del tronco mostraba señales de humedad. Emiliano, acompañado siempre por el anciano, cuidaba cada hoja como si fuese un tesoro. Cuando Dios planta algo, también envía su cuidado, le decía el hombre mientras ambos regaban la base del árbol al amanecer. Emiliano sentía que aquel lugar, antes desolado, ahora se había convertido en un pequeño paraíso en medio del desierto. Cada brisa fresca era un susurro de Dios, recordándole que su oración había sido escuchada. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente, Emiliano miró al anciano con ojos brillantes. «¿Puedo llamarte abuelo?». El hombre guardó silencio por un instante. Sus ojos, cargados de ternura, brillaron como el cielo estrellado. «Claro que sí, hijo», respondió con una sonrisa dulce, despeinándole el cabello. Emiliano sintió un nudo en la garganta. Nunca antes había tenido a quien llamar así. En ese sencillo gesto, todo el vacío que lo había acompañado comenzó a llenarse. Bajo la sombra del árbol, el niño apoyó su cabeza en el hombro del anciano. El silencio que los rodeaba ya no era de soledad, sino de paz. Dios había unido dos almas rotas para sanar juntas. Al amanecer siguiente, Emiliano se despertó con una sensación extraña. La choza estaba en silencio. «Abuelo», llamó suavemente, pero no obtuvo respuesta. Salió corriendo al patio, al sendero, al árbol. Nada. El bastón del anciano estaba apoyado junto a la pared, como único rastro de su presencia. El corazón de Emiliano comenzó a latir con fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué te fuiste?», susurró al viento. Pero a diferencia de otras veces, el silencio no dolía igual. Era un silencio lleno de significado, como si una parte de su abuelo aún estuviera allí, acompañándolo en lo invisible. Emiliano se arrodilló bajo la sombra del árbol, abrazando el bastón del anciano. El viento soplaba suave, acariciando su rostro como una caricia celestial. Cerró los ojos y recordó las palabras, las historias, las oraciones que el abuelo le había compartido. «Fuiste un ángel», murmuró con la voz quebrada, pero serena.
El dolor de la despedida se mezclaba con una profunda gratitud. En su interior sabía que el verdadero regalo no fue solo la sombra del árbol, sino la fe que ahora lo habitaba. Dios no lo había dejado solo. A través del anciano le había enseñado a nunca perder la esperanza. Si alguna vez sentiste que Dios te envió un ángel en medio de tu desierto, suscríbete ahora. Aquí compartimos historias que sanan el alma y fortalecen la fe. Con el pasar de los días, Emiliano retomó su rutina, pero ya no era el mismo niño perdido. Ahora cada amanecer lo encontraba regando el árbol, recogiendo frutos pequeños y cuidando las plantas que comenzaban a brotar alrededor. El calor seguía golpeando el desierto, pero la sombra seguía creciendo como un escudo de gracia divina. Antes de cada comida sencilla, Emiliano oraba, recordando las enseñanzas del anciano. Y cada vez que sus ojos se posaban en el bastón apoyado en la pared, una calidez recorría su pecho, como un abrazo invisible que lo sostenía día tras día. Una mañana, una mujer del pueblo apareció, sorprendida al ver aquella pequeña isla de vida en medio del árido San Mateo. «Niño, ¿cómo lograste esto?», preguntó con los ojos bien abiertos. Emiliano, limpiándose el sudor de la frente, sonrió con humildad. «Dios me envió ayuda cuando más la necesitaba». La mujer miró el bastón y frunció el ceño. «Ese bastón pertenecía a un sabio del pueblo que partió hace muchos años». El mundo de Emiliano se detuvo por un instante. «Pero él estuvo aquí conmigo». La mujer lo miró con dulzura. «Quizás no fue un hombre, hijo. Quizás fue Dios mismo, disfrazado de compasión para ti». Emiliano quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Apretó el bastón contra su pecho mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿Entonces era realmente un ángel?», preguntó con la voz temblorosa. La mujer solo sonrió, acariciándole el cabello. «Tal vez, hijo, o tal vez Dios te eligió para algo mucho más grande». Ella se marchó, dejando a Emiliano frente a la profunda revelación. El niño caminó lentamente hasta el árbol, que ahora ya ofrecía una sombra amplia y fresca. Se arrodilló sobre la tierra húmeda, levantó los ojos al cielo y oró. «Gracias, Dios, por no dejarme solo». El viento sopló suave, como una respuesta invisible que acariciaba su alma. Con el tiempo, lo que antes era una choza solitaria en medio del desierto se transformó en un pequeño refugio de esperanza. Vecinos de lugares lejanos comenzaron a acercarse, sorprendidos por la vida que brotaba allí donde solo había arena ardiente. Traían semillas, herramientas y ayudaban a ampliar el huerto bajo la gran sombra del árbol. Emiliano los recibía con humildad y un corazón lleno de fe, compartiendo lo poco que tenía, como el anciano le había enseñado. Cada nuevo visitante encontraba allí no solo comida, sino paz. Y siempre que alguien le preguntaba cómo había comenzado todo, Emiliano miraba al cielo y respondía: «Todo comenzó con una oración». Si crees que una simple oración puede transformar el desierto en un oasis, suscríbete ahora mismo. Este canal es para los que todavía confían en los milagros que nacen de la fe. Una tarde serena, Emiliano caminó hasta el fondo del huerto. Entre las flores, los arbustos y los frutos que crecían vigorosos, notó algo nuevo. Un segundo árbol comenzaba a brotar junto al primero. Se arrodilló frente al pequeño tronco, acariciando sus hojas tiernas con los dedos. «Gracias, abuelo, por enseñarme que Dios nunca abandona», susurró con una sonrisa. El viento, como si lo escuchara, trajo consigo un suave aroma a pan recién horneado, el mismo que el anciano le ofreció aquella primera vez. Emiliano cerró los ojos, sintiendo que, de algún modo, su presencia seguía allí, acompañándolos siempre. Las visitas al pequeño oasis crecían cada semana.
Personas de otros pueblos llegaban buscando consuelo, esperanza y fe. Emiliano, aun siendo un niño, se convirtió en un guía para muchos. Contaba las historias que el anciano le enseñó, oraba con los que sufrían y consolaba a quienes llegaban con el alma rota. El bastón del abuelo, ahora colocado junto a un pequeño altar bajo el gran árbol, se convirtió en símbolo de aquel milagro que cambió su vida. Y cada vez que alguien tocaba el bastón, algo en sus ojos cambiaba, como si una paz profunda los envolviera. La fe seguía floreciendo. El tiempo pasaba y el niño olvidado del desierto se transformaba en un faro de esperanza. Los ancianos del pueblo venían a traer nuevas semillas. Las madres llegaban con sus hijos en brazos, buscando un refugio para sus almas. Los viajeros se arrodillaban bajo la sombra del gran árbol, llorando. Emiliano nunca se atribuía el mérito. Cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado semejante milagro, él levantaba su mirada al cielo y decía: no fui yo, fue Dios. Y en ese lugar donde solo había arena ardiente, ahora florecía un jardín de vida, fe y misericordia. Una noche de cielo despejado, Emiliano se sentó frente al altar, sosteniendo el bastón entre sus manos. Ya no lloraba, ya no sentía soledad. El viento soplaba como aquel primer día, pero ahora solo traía paz. Cerró los ojos y murmuró: gracias por nunca dejarme solo. En ese instante, una suave llovizna comenzó a caer, fresca, constante, como un susurro del cielo. Emiliano sonrió, sabiendo que esa pequeña lluvia no era casualidad, sino una caricia de Dios, confirmando que su presencia seguía allí. Porque incluso en los desiertos más áridos, cuando hay fe, siempre hay un milagro dispuesto a nacer. Las estaciones continuaron su curso, y con ellas, Emiliano también creció. Ya no era aquel niño frágil bajo el sol abrasador. Ahora caminaba con firmeza entre los huertos, guiando a quienes llegaban, buscando un nuevo comienzo. Una tarde, un reportero curioso visitó el lugar, observó el oasis floreciente y le preguntó: Emiliano, ¿tú crees que todo esto fue un milagro? El joven miró los árboles, los frutos, el altar, el bastón y luego al cielo. No lo creo, respondió con una sonrisa. Estoy seguro. Y sus palabras resonaron como testimonio de una fe inquebrantable que había transformado un desierto en un refugio de esperanza. Esa misma noche, Emiliano regresó al altar bajo la gran sombra. Chichisekun arrodilló, sosteniendo el bastón como lo hacía siempre. Gracias por elegirme, Señor, susurró mientras el viento acariciaba su rostro. A lo lejos, las ramas del árbol danzaban suavemente bajo la luz de la luna, como si el cielo entero celebrara su oración. El corazón de Emiliano rebosaba vida, gratitud y propósito, y entendía, más que nunca, que aquel anciano no vino solo a alimentarlo, vino a encender una llama eterna en su alma. El milagro no fue la sombra. El verdadero milagro fue la fe que jamás lo abandonó. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y suscríbete. Cuando la fe florece, lo imposible sucede. Comparte este video con quien necesite un milagro. Una mañana, después de una noche estrellada, Emiliano salió con una canasta de alimentos cosechados por sus propias manos. Caminó hasta una casa lejana donde vivía una viuda con sus 3 hijos pequeños. Sin decir palabra, dejó la canasta en la puerta y se marchó, repitiendo el gesto que un día alguien tuvo con él. Ahora, él mismo se había convertido en la respuesta a la oración de otros. Al regresar a su hogar, miró al cielo y sonrió. «Estoy siguiendo tu ejemplo, abuelo», susurró. Y en lo más profundo de su ser sintió que una presencia invisible le devolvía la sonrisa. Los años pasaron, pero la sombra del gran árbol seguía creciendo.
Lo que comenzó como una súplica desesperada por un poco de sombra se transformó en un oasis donde muchos encontraron fe, refugio y propósito. Emiliano ya no era aquel niño del desierto, ahora era un símbolo viviente de la misericordia de Dios. Bajo la gran sombra, los peregrinos oraban, las familias reían, los enfermos hallaban consuelo. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo empezó todo, Emiliano señalaba al cielo y decía con certeza, todo comenzó cuando en medio del calor más feroz, Dios me regaló una sombra,